Mira a Jesús, aprendamos de él. Mira a María, mira a José, mira a Jesús, aprendamos de él. Mira a María, mira a José, mira a Jesús, aprendamos de él. Mira a María, mira a José, mira a Jesús, aprendamos de él. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Me da gusto conocerlos algunos personalmente. Vamos a encomendarnos a lo que es la Sagrada Familia, ya que vamos a entrar al tema de y en dado momento quisiera que escucháramos y todos le hiciéramos, algunos en silencio por favor y otros para que no se saturen los micrófonos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle la más cordial bienvenida al Padre Mariano. El Padre Mariano Montes Huerta nació en Jalapa, Veracruz. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 2001 en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo por manos del arzobispo don Rosendo Huesca y Pacheco. Aquí en la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles. Tiene la licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma Veracruzana. Tiene una maestría en Dirección de Organizaciones por parte de la UPAEP. También es maestro en Ciencias de la Familia por el Instituto San Juan Pablo II. Tiene el diplomado en Teología del Cuerpo, Competencias Familiares, Comunicación y Desarrollo Humano, y actualmente es presidente de la Comisión de Pastoral para Laicos de la Arquidiócesis de Puebla. Es coordinador general de la Dimensión Familia y Vida, secretario de Consejo Presbiteral, miembro activo de la Vicaría de Pastoral, director general de la Casa de la Familia San Juan Pablo II y es párroco de la comunidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Con estas palabras terminamos la reseña del Padre Mariano, a quien cedemos la palabra y damos la bienvenida. Muchas gracias, Padre. Buenas noches a todos. Le agradezco a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la oportunidad de poder participar en esta noche en el estudio de este documento tan importante para nuestra iglesia que nos ha regalado su Santidad Francisco. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Parece, Herendida, si sales de la tuya para que yo pueda compartir. Aquí no puedo compartir, pero checamos ahorita. Recuerden ustedes que estamos en vivo y por eso voy a cerrar mi pantalla y vamos a ver si volviendo a intentar. Dice que aquí puedo yo, preferencias de sistema, compartir pantalla. Dele aquí en el candadito para que se la habilite. Contraseña.
Así, habilítelo. Cerrar y volver a abrir. Sí, nunca se salga. ¿Salir de la reunión? Sí, entonces. Ahora si me pueden habilitar, por favor, abrir pantalla. Está habilitado, padre. No, estoy fuera. A ver si nuevamente me hacen ese favor. ¿Quiere que se le comparta, padre? Ajá. Aquí sí. Ok, se la comparto ahorita aquí. Ahí lo oprimes y ya. Ah, no se ve nada, ¿verdad? ¿Sí se ve o no se ve, padre Está Juanito? empezando ya. Ya se está empezando a ver, Ere. Ok. Falta habilitarla nuevamente. ¿Cuál habilitarla? Ya, Ahí ya está. se ve. Sí. Ok, aquí está, padre. Yo la veo borrosa, no sé ustedes cómo la ven. Sí, se ve borroso. Sí, se ve borroso. Sí, se ve borrosa. Ah, pero ¿sabes qué, Rendida? No, Sí. no lo pongas tú. Compárteme pantalla para que yo lo ponga desde mi pantalla, porque sí, la tuya se ve borrosa. Compárteme pantalla a mí, por favor. Ok, voy a dejar de compartir pantalla. Ere, es que el administrador tiene que hacer coanfitriona al padre Al María. padre Mariano, sí, se lo pedimos a Miguel. Y nos hizo favor. Vas a ver cómo regresar. ¿Aquí? Ya, así de así. Ajá. Ya. Ya está. ¿Sí me escuchas, Miguel? No se veía. Ya está disponible la función. Ya podría el padre compartir. Padre, ya es usted anfitrión. No, todavía no. No, Aquí todavía no. En mi pantalla no sale nada. No, aquí a mí tampoco me. No. Miguel Ya. está ahí en la... A ver, creo que ya es posible. Ya me aparece. Sí, ya es confitrión, padre. Ahora sí, listo. Ahora sí ven mi pantalla. Sí, sí se ve. Ya, padre. Ok, pues Sí, ya se ve, padre. Vamos a empezar. Ya nos hemos puesto en el nombre de Dios para iniciar este trabajo. Pues vamos a hacerlo con mucho gusto. Me ha tocado dentro del decanato de Santa Teresita dar una introducción general de este documento. Así que algunas notas que pueden ustedes tomar, háganlo con todo gusto. Y nos vamos a este trabajo. Estamos hablando de un documento, y así se llama, Exhortación Apostólica, ¿verdad? Y esta Oye, también se dice, ¿alguien me escucha? Sí. También se dice de este documento precisamente que es un documento posinodal. Así que tendríamos nosotros que empezar precisamente sabiendo que es un sínodo. Y lo quiero decir de una manera muy sencilla en ese tiempo. El sínodo de los obispos, dice, fue creado por Pablo VI el 15 de septiembre de 1965. Algunos de los que están aquí presentes todavía no habían nacido, ni un servidor nacía en el 67, pero bueno, en ese tiempo dice, en respuesta a los deseos de los padres del Concilio Vaticano II, recuerden ustedes el Concilio Vaticano II, inicia en el año de 1962, termina en el año de 1965,
Y entonces dice que con la finalidad de mantener vivo el espíritu de colegialidad nacido de la experiencia conciliar, es decir, de este trabajo que hacen los señores obispos en torno al Papa. Durante las asambleas sinodales, precisamente, de caminar juntos, que es propiamente, ¿verdad?, el sinónimo de sínodo o una traducción, entonces el Santo Padre y los obispos tratan ordinariamente cuestiones relativas a la Iglesia Universal. Es por eso que el Papa reúne precisamente de todo el mundo para un aspecto muy particular para toda la Iglesia. Entonces, un sínodo, en términos generales, es una asamblea de obispos convocados por el Papa y tienen una tarea: ayudar al romano pontífice en el gobierno de la Iglesia Universal, dándole su consejo. Y quisiera poner un punto muy importante aquí de relieve. Reúne a todos, pero la finalidad es dar consejo al sumo pontífice. ¿Eso qué quiere decir? Dentro de nuestra iglesia jerárquica, con la plenitud del Espíritu Santo que goza el Santo Padre, Él, ¿verdad?, toma el consejo, pero quien toma las decisiones finales es el Santo Padre. Hablamos de una iglesia jerárquica. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos cómo se elabora todo esto en relación a una exhortación apostólica. Después dice el sumo pontífice es el que convoca al sínodo únicamente. Él elige el tema y aquí el Santo Padre eligió el tema especial, las familias, un punto relevante. Designa los miembros en precisamente, ¿verdad?, en esta convocación invitó a obispos, a cardenales, religiosas y también laicos. Esta es la riqueza precisamente de las conclusiones de este gran, ¿verdad?, documento. ¿Quién preside? El Santo Padre. El Santo Padre también puede designar un presidente y recibe las sugerencias presentadas por los obispos. Por eso es que en el Canon 342 introduce el capítulo dedicado al Sínodo de los Obispos en el Código de Derecho Canónico. Con esta partecita quisiera, ¿verdad?, introducir el trabajo que se hace en torno a esta exhortación. Las reflexiones propuestas en torno a esta exhortación, ¿verdad?, son el fruto del trabajo sinodal. Esta foto que ven ustedes es precisamente una foto tomada de las reuniones que el Santo Padre ha tenido, ¿verdad?, en el Vaticano con todos los convocados. Pero desde este momento nosotros podemos tomar ya algunos elementos que nos ayudan a obtener una enseñanza. Dice que este sínodo, ¿verdad?, se da en un clima de libertad y en un estilo de escucha mutua. Padre, ¿cómo se cocinan las cosas dentro de la iglesia? Reunidos los obispos, religiosos, religiosas, laicos, esto solamente es cuestión de escuchar o de participar, ¿no? Dice aquí que hubo un clima de gran libertad, o sea, hay que hablar y además de escucha. Yo creo que desde aquí, si se habla de un documento para la familia, se nos dan los elementos necesarios para que las familias se sigan consolidando. Ojalá esto pudiese, ¿verdad?, ser un elemento importante, que en la familia exista un clima de libertad y de escucha mutua. ¿Qué quieren hacer? Desean plantear cuestiones e indicar perspectivas que deberán ser maduradas y precisadas por las reflexiones de las iglesias locales. El Santo Padre envía un documento a todas las diócesis del mundo para recabar la información necesaria acerca de temas muy particulares en torno a la vida de la familia. A nosotros, ¿verdad?, como Iglesia Particular de Puebla nos ha tocado participar dentro de la dimensión familia
presentando, ¿verdad?, las realidades propias de las familias de nuestra arquidiócesis y después enviarlas precisamente a la Comisión Nacional, y la Comisión Nacional recaba toda esta información y después se lleva al Vaticano para que estas reflexiones, ¿verdad?, se expongan ante la presencia del Santo Padre. Por eso es que nos encontramos algo muy fuerte en torno a este documento. Y después se sacan las conclusiones en lo que se le llama la Relatio Synodi, ¿verdad? Y estas conclusiones son devueltas nuevamente a las diócesis para reflexionarlas durante un año, ¿verdad? Como dice aquí, en la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, prevista para octubre del 2015. Pues este es el fruto de una reflexión muy, muy profunda. Pueden copiar, ¿verdad?, ustedes esta dirección de internet, porque ahí podemos ver algunos elementos todavía importantísimos del desarrollo de esta exhortación apostólica, la alegría del amor. Bueno, es la traducción propiamente de estas palabras, Amoris Laetitia, del Santo Padre Francisco. Hemos escuchado, ¿verdad?, muchas veces, exhortación apostólica, Amoris Laetitia. Bueno, la traducción, la alegría del amor. Por eso, ya aquí encontramos un elemento muy importante que se va a utilizar. Esta fotografía que ustedes están viendo se da precisamente en el sínodo. Y entonces el Papa dice en torno a esto, dando una invitación a todos los presentes. Y esta es la verdadera, ¿verdad?, realidad en torno al documento. Quiero decirles esto porque nosotros estuvimos muy pendientes, usted, ¿verdad?, todos los que estamos en el ámbito de la Iglesia, para escuchar todo lo que los noticiarios decían, ¿verdad?, acerca de este documento. Y se decían tantas cosas tan complicadas, que el Papa iba a romper la doctrina de la Iglesia tradicional, ¿verdad?, que se estaban cocinando internamente cosas que realmente, ¿verdad?, no tenían que ver con el magisterio de la Iglesia, entre otras situaciones, ¿verdad? Una información totalmente amarillista, para que nosotros sepamos entonces, ¿verdad?, los elementos esenciales. Dice el Papa, se trata de repensar. Esto lo tenemos que hacer usted y yo. Pensar una y otra vez, con renovada frescura y entusiasmo. Eso quiere decir que hay que tener la cabeza, ¿verdad?, fría, como cuando nos levantamos ante la claridad del nuevo día y decimos, ahora sí tenemos pensamientos claros. La mente, ¿verdad?, está despejada. Entonces, para realizar este documento hay que tener una renovada frescura y no dejar precisamente que los malos pensamientos y cosas, ¿verdad?, que muchas veces se manifiestan, impregnen, ¿verdad?, de negatividad todo este proyecto a la luz del Evangelio. Y entonces, fíjense ustedes aquí el elemento, dice, frescura y entusiasmo, lo que la revelación transmitida en la fe de la Iglesia nos dice sobre la belleza y sobre la dignidad de la familia. Con esta, ¿verdad?, diapositiva y esta idea, quitamos todos los elementos que fueron transmitidos a través de las noticias de una manera amarillista. Dice, frescura y entusiasmo, lo que la revelación. Aquí el punto importante para todos nosotros, que la palabra de Dios es fuente de luz, ¿verdad?, para todo lo que aquí se va a transmitir, todo lo que aquí se va a exponer. Pero, señores, señoras, jóvenes, matrimonios, con una actitud de frescura. Y de manera muy particular, lo subrayo con azul, vamos a hablar de la belleza y de la dignidad de la familia. Me viene a la mente este documento tan importante que es, ¿verdad?, Aparecida, del 2007, en torno al Papa Benedicto XVI, cuando habla precisamente de las familias y dice que las familias en nuestros pueblos latinoamericanos y del Caribe son
el tesoro, la riqueza de la sociedad. Y entonces es importante que nosotros podamos rescatar estos elementos para mirar a la familia en su belleza. Así pues, entonces, hay que ver 9 claves para leer la exhortación. Y aquí las presento de manera muy sencilla. Esta exhortación, ¿verdad?, que es propiamente el resultado del sínodo, ¿sí?, es una reflexión teológica y pastoral sobre la familia, redactada con lenguaje asequible a todos los lectores. Por eso, cuando usted abre las páginas de esta exhortación, no es nada complicada. Yo creo que aquí se aplica lo que la misma Escritura dice, de las mismas palabras que salen de la boca de Jesús. Te doy gracias, Padre, porque esto lo has ocultado a los intelectuales y lo has dado a conocer a las cosas, a las personas sencillas. Y nosotros, mis hermanos, podemos entender de una manera muy clara este documento. El título alude a la mirada optimista y positiva que da el Papa a la doctrina de la familia. Entonces, fuera toda negatividad y sí todo lo positivo en relación a la familia. Otro punto que es muy importante en estas 9 claves para leer la exhortación, recoge consideraciones que puedan orientar en la reflexión, el diálogo o la praxis o la práctica pastoral, y a la vez ofrecen aliento, estímulo y ayuda a las familias en su entrega y en sus dificultades. Entonces, recordemos, aunque lo voy a decir también un poquito más adelante, el método para esta exhortación es el ver, juzgar y actuar. Muy importante porque no solamente nos quedamos en el análisis de la realidad de las familias, sino hay que ver cómo intervenir en cada una de ellas. Y esta es la riqueza muy importante, como las líneas de acción que se presentan. El Santo Padre ha querido que este texto sirva junto con otros de marco de referencia en el año de la misericordia. Ustedes recordarán precisamente que al inaugurar el pontificado del Santo Padre Francisco, inmediatamente habló del año de la misericordia. Y entonces hace referencia a este año y además sintetiza la visión sobre cómo la Iglesia Católica debe hacer frente a los desafíos que se presentan a la institución familiar en el mundo actual. Es impresionante, ¿verdad?, introducirnos en las ideas de este documento, lo que nosotros encontramos ahí. Precisamente respuestas muy claras a las situaciones actuales. Otra clave más, recuerden ustedes, que es el fruto de los sínodos celebrados del 2014 y del 2015, es decir, después de que se congregaron, ¿verdad?, todos los invitados en torno a por eso es 2014 y 2015, les he dicho, un año de reflexión en torno a los temas ahí presentados. Entre otras cosas, reafirma que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y ustedes recordarán, entre esas noticias amarillistas, decía que el Papa, ¿verdad?, iba a reconocer las uniones, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer y una mujer. No. La revelación manifiesta nuestra doctrina y entonces es lo que nosotros proclamamos, ¿verdad? Y seguiremos proclamando hasta nuestros días, que el matrimonio, ¿verdad?, es la unión de un hombre y de una mujer. Esto, decirlo en estos tiempos, nos causa problema, ¿sí? Porque entonces toda esta parte de la ideología de género nos dice que estamos excluyendo. Y me llamó mucho la atención un hombre muy estudioso que decía, no estamos excluyendo, estamos marcando las diferencias. Y esto es muy importante. Y de esta manera nosotros vamos a seguir hablando precisamente de la grandeza del matrimonio entre un hombre y una mujer.
Entonces, también este documento llama a sacerdotes y agentes pastorales a acompañar a los fieles en una situación irregular para que sepan y sientan que son parte de la iglesia. El número 8, ¿verdad? 9 claves para leer esta exhortación, es un documento extenso de 9 capítulos con cerca de 270 páginas que vamos a estar nosotros estudiando a lo largo, ¿verdad?, de este tiempo con el apoyo y ayuda de nuestros hermanos sacerdotes del Decanato de Santa Teresita del Niño Jesús de esta Arquidiócesis de Puebla. Y ahora presentamos 9 claves de la Santa Sede, ¿verdad?, que ha brindado para ayudar a su lectura y comprensión. Es así como entonces, ¿verdad?, en este momento tenemos elementos esenciales para saber con qué, ¿verdad?, espíritu tenemos que leer y además al abrir las páginas de esta exhortación, con qué nos vamos a encontrar. Entonces espero que ya tengamos así una visión muy general, porque es lo que me corresponde de este documento, porque cada capítulo lo vamos a estar estudiando cada 8 días a los sacerdotes, ¿verdad? Les corresponde la exposición de cada uno de los capítulos, haciendo una síntesis, ¿verdad?, de este trabajo tan impresionante. Bueno, si me ha tocado hablarles a ustedes de cómo se elabora este documento, esta introducción me parece muy importante y yo quisiera que la vayamos siguiendo y como que vayamos entrando un poquito en el corazón del Santo Padre Francisco, porque esas son sus palabras en precisamente la noche, ¿verdad?, de la primera reunión que él ha tenido con sacerdotes, que ha tenido con obispos, con cardenales, y me parece que es muy importante entrar en este ambiente de sinodalidad, ¿sí? Entonces, sí me escucho, ¿verdad? Bien, nada más háganme. Sí, Padre Presidente. ¿Sí? Dice esa introducción: cae ya la noche en nuestra asamblea. Es la hora en la que se regresa a casa de buen grado para encontrarse en la misma mesa, en el espesor de los afectos, del bien realizado y recibido, de los encuentros que enardecen el corazón y lo hacen crecer. Buen vino que anticipa en los días del hombre la fiesta sin ocaso. Es también la hora más fuerte para quien se encuentra cara a cara con su propia soledad, en el crepúsculo amargo de sueños y proyectos destrozados. ¿Cuántas personas arrastran sus días en el callejón ciego de la resignación, del abandono, sino del rencor? ¿En cuántas casas ha faltado el vino de la alegría y por lo tanto el sabor? La sabiduría misma de la vida. De unos y de otros nos hacemos voz esta noche con nuestra oración. Una oración para todos. El Papa tiene presente para este sínodo las familias que después del trabajo llegan, los papás, a reunirse con sus hijos,
donde la mesa está servida, en el calor del hogar, el abrazo, la ternura, la comida, el café caliente. Pero también tiene muy presente el Papa aquellas familias que están destrozadas, donde la mesa no está rebosante, es vacía, donde se llega a la casa a enfrentarse con el dolor, con la soledad, con el hastío, con la tristeza. Esos son los elementos que el Santo Padre ha querido, ¿verdad?, tener muy presente en la primera noche, ¿verdad?, de esta reunión en torno a este sínodo. Sigamos este camino, ¿verdad?, en torno a la construcción de este documento. A pesar de las numerosas señales de crisis de la institución familiar en los textos diversos, en contextos de la aldea global, el deseo de la familia permanece vivo. Dígame usted si no. Todos queremos tener una familia sólida. Y dice el Santo Padre, especialmente entre los jóvenes, a mí me viene a la mente cuando trabajaba con jóvenes en el colegio. Estuve trabajando más o menos como 7 años con secundaria y preparatoria. Era impresionante cuando yo hablaba a los jóvenes de las vivencias familiares, cuando apenas les tocaba algunos elementos, ¿verdad?, de sus vivencias, y les decía, ¿a quién de ustedes le hace falta un abrazo? ¿A quiénes de ustedes no les hace falta una palabra de apoyo, de ayuda, de consuelo, de decir que eres importante para mí, que eres un hijo, ¿verdad?, como un baluarte, una ayuda, un tesoro, una caricia suave, un reconocimiento? Apenas eran esas palabras y los ojos ya se llenaban de lágrimas, es decir, había carencias. Dice el Santo Padre, todos tenemos el deseo vivo de una familia. Queremos una familia. Podemos ir por el aerotren. Por eso es necesario, ¿verdad?, dice el Santo Padre, anunciar sin descanso y con profunda convicción el Evangelio de la familia. Ahí están los elementos esenciales de lo que se estaba ahí internamente, ¿verdad?, manifestando. En este ambiente sinodal, a la luz de este mismo discurso, dice el Santo Padre, hemos reunido los resultados de nuestras reflexiones y conversaciones en las 3 partes siguientes. Estamos viendo que este documento tiene 9 capítulos, pero en esta parte de la preparación son 3 apartados los que se mencionan. Tenemos que trabajar un poquito sobre la escucha para mirar la realidad de la familia hoy, en la complejidad de sus luces y sus sombras, la mirada fija en Cristo. Vamos a ver estas 3 partes, las vamos a dividir y vamos a checar qué nos trae cada uno de estos elementos. La confrontación con el Señor Jesús a fin de discernir los caminos para renovar la Iglesia y la sociedad de su compromiso por la familia basada en el matrimonio, ¿verdad?, del hombre y la mujer. Vamos a la primera parte, son 3 elementos, ¿sí? La escucha en el contexto de los desafíos de la familia. Recuerde usted que estamos hablando de una parte introductoria, por eso nos vamos un poquito rápido. La reflexión más profunda será en cada uno de los capítulos. Así que en esta primera parte estaríamos viendo lo que es el análisis de la realidad de la familia. Pero mire cómo se pueden, ¿verdad?, recopilar las informaciones de todo el mundo, que muchas veces pensamos qué estará sucediendo en torno a la familia en el otro lado del mundo. Bueno, es cierto, miren, lo que sucede en las familias. Chequemos, a lo mejor algo de esto está sucediendo en nuestra propia familia.
El creciente peligro que representa un individualismo exasperado. No te metas con mi vida. Yo no me meto contigo, respeta. Así queremos. ¿Sí? Individualismo. Cada quien tiene una televisión en su cuarto. Individualismo. Estamos en la mesa. La música, la televisión, el iPad, el teléfono. Cada quien en su mundo. Lo podemos ver y observar también cuando vamos a un restaurante. Ya casi nadie platica. Es un individualismo que desvirtúa los vínculos familiares y dice y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla, haciendo que prevalezca en ciertos casos la idea de un sujeto que se construye según sus propios deseos asumidos con carácter absoluto. Este principio también es un principio relativista, es decir, no existe la verdad absoluta. Yo tengo mi verdad. A esto se añade la crisis de la fe, que afecta a tantos católicos, ¿verdad? Y esto es tan importante que nosotros lo vemos. O sea, hoy nosotros quisimos conectarnos, porque sabemos que es algo de iglesia. ¿Cuántos estamos conectados hoy en este momento, verdad? Aquí podemos ver, ¿sí? Estamos 242 personas. Cada quien póngale en un dispositivo. ¿Cuántos de casa les interesa esto? Estamos hablando de iglesia, estamos hablando de la revelación. Y alguien dijo, mira, tú métete y a mí no me molestes. Oye, bien, pero va a estar bueno. Es tu rollo, yo tengo mis rollos y cada quien lo suyo. Hay una crisis de fe que se manifiesta constantemente dentro de las vidas de la familia. Así pues, hablamos también de una de las mayores pobrezas de la cultura actual, que es la soledad. ¿Ustedes han escuchado algún concierto de Gloria Trevi? Bueno, pues estamos en el mundo, ¿no? Pero cuando canta la canción esa de Soledad, todo el mundo la canta a voz viva. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia de la soledad. ¿Sí? Por eso es que los grandes autores han escrito, ¿verdad? Ana Gabriel, Juan Gabriel y los más populares hablan de la soledad. Fruto de la ausencia de Dios en la vida y de las personas y de la fragilidad de las relaciones. ¿Quién por mí? Me cuento esta historia ya ven que las mujeres van juntas a todos lados. Es parte, ¿verdad?, de una cultura. Entonces, en esa ocasión fueron estas mujeres, pero al Santísimo. Y de acuerdo a ustedes las tradiciones de las velas, ¿verdad?, como una ofrenda, lo siento, como si elevaran su vida a Dios a través de una vela. Y entonces aquella mujer estaba sentada frente al Santísimo. Yo estaba viendo ese ritual que estaban haciendo. La amiga le pasaba la vela por todas las partes del cuerpo, ¿verdad?, mientras la otra rezaba pero desesperada y decía, Señor, ayúdame, me siento sola. Tengo a mis hijos, tengo a mi esposo, tengo a mi familia, pero me siento sola. ¿Usted cuántas veces ha experimentado ese sentimiento de soledad a pesar de que hay mucha gente alrededor? ¿Qué otros elementos hay que retomar de esta realidad de las familias? Y como les decía que esto es vasto, no nos vamos a detener mucho en algunos elementos. La realidad socioeconómica que a menudo acaba de aplastar a las familias, es cierto, hay mucha necesidad. Creciente pobreza y precariedad laboral. Las familias sufren porque no hay trabajo. Las familias se sienten abandonadas por el desinterés y la poca atención de las instituciones. Al final lo pongo como una nota, ¿verdad? Existe también, ¿verdad?, crisis demográfica a las dificultades educativas, de la fatiga a la hora de acoger a la vida naciente.
¿Quién se alegra? ¿Que acaso las instituciones que están a cargo de impulsar la vida, como pueden ser los gobiernos, se alegran? Que muchas veces ni una madre se alegra de un bebé. Dice, el Estado tiene la responsabilidad de crear las condiciones legislativas y laborales para garantizar el futuro de los jóvenes y ayudarlos a realizar su proyecto de formar una familia. La pregunta es que si los estados y los gobiernos están ayudando para impulsar la vida de la familia o están bombardeando de una manera muy complicada. Pensemos en este momento, ¿verdad? Las iniciativas a favor del aborto, de la eutanasia, de los matrimonios igualitarios, que estos son golpes al hígado de la familia, ¿verdad? Que la está doblando. También podemos decir, ¿verdad? En otros contextos, permanece la práctica de los matrimonios de unión libre. ¿Quién no conoce ello? Pero aquí quisiera hacer un punto muy importante, ¿verdad? He platicado con personas que viven en unión libre y cuáles son sus condiciones de seguridad. ¿Usted tiene seguridad? Porque el día de mañana el esposo le dice, ¿sabes qué? Tú no tienes ningún compromiso conmigo, yo contigo tampoco, la palabra se termina, te vas de mi casa si es que él es el dueño de la casa o ella, ¿verdad? Te vas de mi casa. ¿Cómo me pides a mí que te mantenga? Yo no tengo ninguna obligación en la manutención, ¿verdad? Y bajo estas circunstancias se vive la incertidumbre, unión libre. Vemos la diversidad de la fe en este momento. Se dice que aquí en Puebla hay más de 200, ¿verdad? Sectas, ¿sí? Registradas. Más de 2,000 sectas registradas, perdón. La praxis de la convivencia que precede el matrimonio, así como las vivencias no orientadas a asumir la forma de un vínculo institucional, efectivamente, ¿verdad? A causa de la secularización, es decir, lo que va ocurriendo día con día, en muchas partes del mundo la preferencia a Dios ha disminuido, ¿sí? Fuertemente, y la fe ya no es un hecho socialmente compartido. Ahí pueden ir tomando algunas anotaciones de este trabajo. ¿Y qué decir de lo siguiente? Solamente por mencionarlo, y lo dice precisamente en un análisis muy claro este documento. Son muchos los niños que nacen fuera del matrimonio. El número de los divorcios es creciente. Hace un tiempo se hablaba de un 56.6% de divorcios, es decir, que hay más gente divorciada que unida en el sacramento o por lo civil. Con frecuencia los niños son motivo de contienda entre los padres y además los hijos son las verdaderas víctimas de las laceraciones familiares. ¿Han escuchado alguna mamá que dice, muchos problemas tengo con tu padre para que tú seas otro problema más conmigo? ¿A qué conciencia? ¿Verdad? Se mete este tipo de ideas que los hijos son un problema, son la consecuencia de los problemas que tienen papá y mamá. Para la educación, los padres a menudo están ausentes. En muchos contextos, ser mujer es un objeto de discriminación y con frecuencia se penaliza el don de la maternidad en lugar de presentarlo como un valor. Los crecientes fenómenos de violencia de los que son víctimas las mujeres, a veces lamentablemente también en el seno de las familias. O sea, estamos precisamente en este siglo, ¿verdad?, de avanzada, y de repente vemos problemas muy complicados. Un servidor trabajo, ¿verdad?, dando asesoría espiritual, pero también terapia familiar, terapia de pareja, por los estudios que tengo, ¿verdad?, en torno a la psicología, pero me llamó mucho la atención. Fíjese usted, no lo va a creer porque yo tampoco lo creía. Una mujer que llega golpeada y dice, padre, ¿qué hago? Y me ocurrió preguntarle que cuál era su profesión y me dijo, soy abogado. No sabía qué hacer. Y no porque no tuviera el conocimiento. Entran las emociones, los sentimientos,
los hijos, los intereses. Este punto también es muy importante. La explotación sexual de la infancia constituye una de las realidades más escandalosas y perversas de la sociedad actual. Pobre de nuestros pequeños. Objeto de placer para muchas personas, ¿verdad? Asimismo, las sociedades golpeadas por la violencia a causa de la guerra, del terrorismo, miren, hablemos de esta parte globalizante, ¿verdad? O de la presencia del crimen organizado, se dan situaciones familiares deterioradas. Tenemos pueblos fantasmas, la gente no puede vivir ahí. Ha habido mucha muerte, fosas llenas, centenares de personas muertas, gente desaparecida. Y no solamente lo vemos en las series, ¿verdad?, de Netflix, sino son las realidades. Y sobre todo en las grandes metrópolis y en sus periferias. También crece el fenómeno llamado niños de la calle. Los encontramos todos los días. Las migraciones, por su parte, representan otro signo de los tiempos que hay que afrontar y comprender con toda la carga de consecuencias sobre la vida. Aquí hago un paréntesis muy pequeñito, ¿verdad? Estábamos en una reunión en torno a este documento de Fratelli Tutti que habla de una manera muy particular, ¿verdad?, de los migrantes. Y estaba una persona que era un abogado que estaba trabajando dentro de la iglesia y trabajaba con este tipo de personas, ¿verdad?, los migrantes. Entonces, una de las parroquias de esta ciudad, igual que en la nuestra, ¿verdad?, porque esta era una reunión a nivel nacional, decía lo siguiente, ¿verdad? Dice, aquí en una de las colonias, pues un poquito de nivel alto, se reunieron, ¿verdad?, en torno a la parroquia que tiene ese carisma a los migrantes. Inmediatamente la gente de estas colonias empezaron a hablar a la policía que desalojaran este tipo de personas, ¿verdad?, que porque daban mala apariencia a su colonia, porque olían mal, porque dejaban las calles sucias, porque además, ¿verdad?, dejaban la suciedad corporal en las calles. Entonces decía esa persona, y hacemos la reflexión también nosotros, pues es gente maloliente, porque como usted y yo y esas personas, ¿verdad?, contamos con un baño, con regadera para quitarnos lo sucio del día. Pero estas personas son malolientes porque no tienen un baño como nosotros. Es penoso ver que viene desde el padre, mamá y los pequeñitos. No tienen una casa. No sé que usted que me está viendo en este momento, pues no tenemos la experiencia de no tener una casa. Sabemos que tenemos un techo que nos protege, pero ellos, el techo que es el cielo. Otras cosas, pues dejaban las calles todas sucias porque ellos no tienen un baño, ¿verdad?, donde ir a hacer sus necesidades. Lo tienen que hacer en la calle. No tienen un trabajo. No tienen una mesa con el alimento, ni mucho menos una alacena o un refrigerador. Esto es un problema muy grave en relación a las familias de nuestro tiempo. Y tenemos nosotros, ¿verdad?, que ir dando soluciones a este tipo de familias. ¿Qué otras cosas se trabajaron en este documento? El peligro individualista y el riesgo de vivir en clave egoísta son relevantes. Bueno, por ahí alguien está utilizando un puntero amarillo, ¿verdad? Sale aquí el nombre, pero no vamos a poner el nombre de quien lo hace. Pues le pedimos, ¿verdad?, que no utilice su puntero amarillo que nos raya nuestras diapositivas en caridad. Bueno,
Y si puede borrarlas, hágalo, ¿verdad? Porque quedan en todas las diapositivas. Entonces, ¿qué otra cosa hay como un resultado de este análisis que se hace, ¿verdad? El peligro individualista y el riesgo de vivir en clave egoísta son relevantes. Nos fijamos mucho en nosotros, poco en los demás. La cuestión de la fragilidad afectiva es en la actualidad una afectividad narcisista. Ya saben ustedes, el amor propio, pero en máximas cantidades, inestable y cambiante, que no puede ni ayuda a los sujetos a alcanzar una mayor madurez. A lo mejor alguien piensa en este tiempo que nadie lo merece o que nadie la merece. Podría ser una reflexión para todos aquellos hijos, ¿verdad?, que están en casa mayores de 30 años o 35, ¿sí?, que no les conocemos una pareja, que no se ve para cuándo se van a casar. Había una persona, ¿verdad?, un adulto mayor que tiene hijos, ¿verdad?, así grandes, que no se ve cuál vaya a ser su futuro en el ambiente trascendente, ¿no? Isabel Monsalvo, ¿verdad? No nos rayes más. Por ahí mándele un mensajito a Isabel. Sí, a lo mejor es una pequeñita, yo creo, ¿verdad? Bueno, entonces el papá me dijo algo así muy complicado porque, pues para estos días como que está actualizado, pero complicado porque decía lo siguiente: a mi hijo, padre, no le conozco ni novia ni novio. Complicado, ¿no? Por eso, importante, ¿verdad?, este aspecto, ¿verdad?, difusión también de la pornografía y de la comercialización del cuerpo, favorecida, entre otras cosas, por un uso desequilibrado de Internet, al que hay que denunciar la situación de las personas que se ven obligadas a participar en la prostitución. Me ha tocado recibir precisamente a jovencitas que después de andar precisamente navegando por Internet, ¿sí?, bueno, hago un paréntesis, me dicen que todavía hay personas que desean entrar y que no han podido entrar. Ojalá puedan mirar la sala de espera. Entonces, no Eso estoy checando, padre. Algunas jovencitas, ¿verdad?, que han sido víctimas precisamente de Internet, que después de embabucarlas, ¿verdad?, mandan fotografías y después esas fotografías son publicadas y ellas mismas son amenazadas para continuar, ¿verdad?, este estilo de prostitución a través de la pornografía, por caer en manos, ¿verdad?, de personas, no digo el nombre, pero póngale usted el nombre que quiera, ¿verdad? Ahora, a lo mejor esta fotografía se le hace muy parecida a alguna situación muy particular y familiar, ¿verdad? Las crisis de los esposos, que destabiliza la familia y a través de las separaciones y de los divorcios puede llegar a tener serias consecuencias para los adultos, los hijos y la sociedad, debilitando al individuo y los vínculos sociales, ¿verdad? Lógicamente, es terrible ver escenas como estas, y dentro de la familia todavía mucho más complicado. Así pues, ¿qué podemos nosotros decir en torno a esto? ¿Qué dice el Santo Padre? Que Él es el que tiene, ¿verdad?, las conclusiones finales de todas estas reflexiones. En este contexto, la Iglesia siente la necesidad de decir una palabra de verdad y de esperanza. Voy a dejar de compartir para verles un poquito a ustedes, ¿verdad?, sus rostros. Ahí están. Aquí los veo, algunos. Quisiera poder, ¿verdad?, darle la palabra a cada uno de ustedes para decir qué piensan de todo esto, que es apenas la introducción de lo que el Papa, ¿verdad?, analiza a nivel mundial de todo lo que la familia en este momento está viviendo.
Sí. Entonces sí veo algunos rostros de ustedes, algunas fotografías, las mejores fotografías que se pudieron sacar y que están ahí presentes, ¿verdad? Les voy a decir algo que salió en el sínodo diocesano de nuestra arquidiócesis de Puebla. Dice que los laicos son el nuevo rostro de la evangelización. Y entonces yo les decía, cuando doy estos temas, ¿verdad? Les digo, volteen a ver al hermano que está enfrente cuando esto era presencial y al hermano que está a un lado, que está a la izquierda o derecha, y vean ustedes el nuevo rostro de la evangelización. Entonces ustedes laicos, ¿verdad? Son el nuevo rostro de la evangelización. Por eso quisiera que se vieran ustedes, miren, y digan, mira qué rostro de la evangelización tenemos ahora, ¿verdad? Imagínense el rostro de la señora que está durmiendo, es el nuevo rostro de la evangelización. El señor que está enojado es el nuevo rostro de la evangelización, ¿verdad? La persona, ¿verdad?, que se encuentra agobiada con tantos problemas, el nuevo rostro de la evangelización. Pero también podemos ver rostros hermosos, ¿verdad? Serenos, tranquilos, con mucho entusiasmo. Y yo creo que hoy que participamos de ese momentito, ¿verdad?, estamos viendo elementos muy esenciales. Me da gusto verlos, me da mucho gusto, ¿verdad?, participar en este momento y ver esos nuevos rostros de la evangelización que son los laicos y saber que hay gente de tantos lados, que tenemos gente también del extranjero en esta participación. Pues bendito sea Dios. Vámonos a la segunda parte de este documento, ya después de habernos visto un poco y ver que todavía están con energía y fuerza. Recuerden ustedes que estamos en la parte introductoria de este documento porque teniendo esto ya a la mano, dentro de 8 días el tema se va muy fluidito. Así pues, el Papa, terminando esta primera parte, habla de un desafío para la pastoral. En este contexto, la Iglesia siente, les he dicho, ¿verdad?, la necesidad de dar una palabra, ¿verdad?, de esperanza, una palabra de fuerza, dice, y hay que acoger en este punto importante, ¿verdad?, a todas las personas, ¿verdad?, con su existencia concreta. Entonces, todos los que estamos aquí formamos parte de una familia y son tantas, ¿verdad?, las circunstancias que estamos viviendo actualmente, pero la Iglesia dirige estas palabras a cada uno de nosotros que conformamos y vivimos diferentes situaciones en torno a la familia. Por eso hablamos de una segunda parte, ¿verdad? A ver, José Francisco Ramírez Velázquez, ¿quiere usted participar? Pues un poquito como para mover la dinámica de la exposición. Díganos, hable. Hola, padre, buenas noches. Buenas noches, Juan Francisco Ramírez. José Francisco, padre. José Francisco. Creo que el problema familiar se puede solucionar rescatando los valores, rescatando el respeto, rescatando la libertad. Es muy complejo, ¿no?, rescatar a la familia, pero con un acto de positivismo, de esperanza, de caridad, creo que puede ser valioso, ¿no? Gracias por esa aportación, porque el Papa, en la última parte de este documento, va a manifestar estos elementos, entre otros de los que acabas de exponer en este instante. Gracias por la participación. Vamos con esta segunda parte, la mirada fija en Cristo, el Evangelio de la familia, la mirada fija en Jesús y la pedagogía divina en la historia de la salvación. Así que esta segunda parte, si ustedes quieren anotarla, recuerden ustedes que estamos en el documento inicial de esta exhortación apostólica. La distribución, como ya se los dije, va a ser de 9 capítulos, pero en esta primera parte de la redacción son 3, ¿verdad?, elementos fundamentales las que, ¿verdad?, hace alusión el Santo Padre. Entonces vamos a ver en torno a esta mirada. El Santo Padre dice que la condición decisiva es mantener fija la mirada en Jesucristo. Y aquí voy a adelantar porque las demás diapositivas se van a ir como muy ligeras. Nosotros pensaríamos, como católicos, en primera instancia, que el Papa tiene que utilizar recursos, ¿verdad?, que impacten
y sacar cosas nuevas. Y lo que sucede realmente es que este documento no se manifiesta como algo nuevo para la ayuda de las familias. ¿Por qué? Porque la revelación ya está dada. Y la solución precisamente a toda esta situación que presenta la familia, la respuesta es Cristo. Este elemento me parece muy importante porque todo nos va a llevar nuevamente a que aceptemos y vivamos el evangelio de la familia. Y van a ver cómo el Papa lo va manifestando de una manera muy clara. Dice, mantener la mirada fija en Jesucristo. En efecto, cada vez que volvemos a la fuente de la experiencia cristiana, se abren caminos nuevos y posibilidades inesperadas. Oiga, usted tiene muchos problemas en su matrimonio. Vuelva a la mirada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le va a decir? Perdón y reconciliación. Pero esto es tan complicado en este tiempo. Pero en el momento en que usted manifieste perdón y reconciliación, las cosas van a solucionarse de una manera extraordinaria. Por eso dice la misma escritura, ¿verdad? En torno a esto, tomada para este documento. Jesús miró a las mujeres y a los hombres con los que se encontró con amor y ternura. Los acompañó precisamente con paciencia, con verdad, con misericordia, y al fin y al cabo les anunció las exigencias del reino. Ahí está un punto muy importante. El Papa manifiesta cómo iluminar todas estas realidades. Bueno, volviendo nuestra mirada a Jesucristo, nuestro Señor. Así entonces, nosotros podríamos decir que en la vida cristiana, en cuanto con el bautismo, nosotros como creyentes nos introducimos en la iglesia doméstica. Y entonces lo que vamos a vivir internamente es los principios evangélicos dentro de nuestra familia. Así, precisamente, los documentos también que nos ayudan es Familiaris Consortio, en todo este proceso dinámico que va gradualmente, ¿verdad?, en la integración de los dones que Dios nos da, ponerlos al servicio de las familias. Entonces, el Papa nos habla de algo que es muy importante en torno a la vida del matrimonio, que nos habla de la indisolubilidad, ¿verdad? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y entonces también nos da los elementos esenciales, recordándonos del libro del Génesis. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. La indisolubilidad del matrimonio, ¿verdad? Hay que entenderla precisamente como un principio. Y ese principio que manifiesta que lo que Dios une no se puede separar. Es algo que quizá con palabras muy, coloquiales, tradicionales, decían las mujeres, algunos hombres también antiguamente, el matrimonio es para toda la vida, no solamente para un momento. Así pues, esto, ¿verdad?, se manifiesta en que el matrimonio es una sola carne. Y después el Papa manifiesta a través de elementos muy esenciales que son tomados de los documentos de la Iglesia y rescata estos documentos para que ahora se hagan vida nuevamente en las familias. Por ejemplo, de Gaudium et Spes, define el matrimonio como una comunidad de vida y de amor. También, ¿verdad?, poniendo el amor como el centro de la familia. También, ¿verdad?, el verdadero amor entre marido y mujer implica la entrega mutua e incluye la íntegra, ¿verdad? En este momento que integra la dimensión sexual y la afectividad conforme al designio divino. Hablando de este documento también del Papa Juan Pablo II, Familiaris Consortio,
de 1981, en particular tratando de la caridad conyugal, describió el modo como los cónyuges en su mutuo amor reciben el don del Espíritu de Cristo y viven su llamada a la santidad. También esto se describe de una manera muy particular. Entonces, también el matrimonio basado en un amor exclusivo y definitivo se convierte en el ícono de la relación de Dios con su pueblo y viceversa. De modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. Quiero pasar a este importante, ¿verdad?, punto que viene a ser como la parte controversial de este documento, donde podemos nosotros escuchar diferentes voces dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, diferentes opiniones, pero que el Papa las esclarece. Por eso dice, verdad y belleza de la familia y misericordia para con las familias heridas y frágiles. Y el Papa dedica, ¿verdad?, grandes momentos para la reflexión para todas estas familias. Les leo textualmente este elemento y lo demás lo desglosamos. Dice, por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. Un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. A todos debe llegar el consuelo y el estímulo del amor salvífico de Dios que obra misteriosamente en cada persona más allá de sus defectos y caídas. Entonces el Papa retoma estos puntos que ya se venían, ¿verdad?, tratando en documentos anteriores. ¿Qué decir de los divorciados vueltos a casar? Bueno, aquí tenemos algunos elementos también muy importantes que debemos de retomar. Abro nuevamente la pantalla, ¿verdad?, para poder nuevamente vernos y saber de qué manera tenemos, ¿verdad?, que actuar en torno a estos elementos que se nos presentan. Los divorciados vueltos a casar. Todos nosotros, no sé si conozcamos o hemos visto algunas personas que viven una situación como esta, de los divorciados vueltos a casar. En la Casa de la Familia trabajamos mucho con estas personas, pero también trabajo con divorciadas. Y dicen las divorciadas que estos divorciados vueltos a casar viven una eterna luna de miel. No sé por qué ellas dicen que los maridos se fueron con aquella otra persona. O también podría decirse de los hombres que la esposa se fue en torno a una nueva relación. Y la situación nada que ver con estas circunstancias. La Iglesia ha abierto precisamente la puerta para estos divorciados vueltos a casar. Y dice este documento, compete a la Iglesia revelarles la divina pedagogía de la gracia en sus vidas y ayudarles a alcanzar la plenitud del designio que Dios tiene para con ellos. Siguiendo la mirada de Cristo, cuya luz alumbra a todo hombre. Eso quiere decir que la Iglesia no cierra las puertas a los divorciados vueltos a casar. Pero es tan importante que ellos reciban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un punto también muy importante que es el siguiente. ¿Qué podemos decir? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores.
cuando tengo la oportunidad de hablar en la radio de estas situaciones que se viven, inmediatamente hay llamadas para decir cómo es posible que la iglesia, ¿verdad?, abra las puertas a estos adúlteros. ¿Cuál va a ser la diferencia entre los matrimonios consagrados o sacramentales y estas parejas en una nueva unión? O sea, ni siquiera nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, podemos participar de ese espíritu de caridad para aquellos que más necesitan. Me viene a la mente aquella mujer que decía lo siguiente: al aceptar a este hombre casado, también acepté el infierno. Desde ahí las vivencias. Entonces la iglesia no puede, ¿verdad?, cerrar las puertas a estas personas que de manera muy particular, ¿verdad?, sienten y tienen la necesidad, ¿verdad?, de estar cercanas a Dios. La iglesia debe de acompañar, dice el Santo Padre, con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza. Usted sabe lo que significan estas palabras para estos matrimonios, dándoles nuevamente confianza y esperanza. Y me llamó mucho la atención, ¿verdad?, un matrimonio que estuvo en el sínodo. El Santo Padre dijo: a estos matrimonios quiero que los sacerdotes los atiendan de manera muy particular, que los escuchen, que los atiendan, que sean diligentes, que los traten con prudencia, para escuchar precisamente las vivencias de cada uno de ellos y atraerlos nuevamente. El Señor Jesús dejó a las 99 ovejas en el redil y fue en búsqueda de la oveja perdida. Por eso es que la palabra nos habla continuamente de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y entonces son los puntos relevantes que maneja este documento en torno a las familias que están fracturadas. Dice que la mayor misericordia, es decir, la verdad con amor, se manifieste con compasión a todas estas personas. Vamos a la última parte. ¿Cómo están ustedes? Todavía los veo despiertos, bendice a Dios, ¿verdad? Hay una levantadita de manos. Piensen que después de este momento nos espera un rico cafecito con un panecito, ¿verdad? Es unas camelias muy sabrositas de chocolate o de vainilla. Unas conchas. Unas conchitas, o también, como le llaman, unas orejas de esas que vienen como con leche Nestlé encima, ya un poquito, ¿verdad?, caramelizadas. Un tecito, un chocolatito de Oaxaca o algo. Bueno, también hay gente que cena fuerte, ¿no? Bueno, pues nos espera eso. Nos vamos con esta última parte. Y los que están a dieta, ni modo, todo esto, imagínenlo, también puede ser. La tercera parte es la confrontación, que sería en cierta medida lo siguiente, ¿verdad? Las perspectivas pastorales, anunciar el evangelio de la familia hoy en los contextos diversos. Es decir, aquí el Santo Padre ya precisamente pone elementos que son las líneas de acción que se deben de realizar. Y esto me parece que es muy importante para todos. Mire, cada vez que empezamos a leer nos quedamos en los primeros capítulos, en la primera parte de la novela, y no la terminamos. Lo más importante de todo esto es el final. Entonces, ¿para qué sabemos cómo lo vamos a intervenir? ¿Cuáles son las realidades si no concluimos? Y aquí es la parte muy importante, porque este documento está dirigido a todos los fieles laicos, está dirigido a los sacerdotes, a los obispos religiosos y religiosas, es decir, a todos. Alguien me decía: bueno, padre, nada más está dirigido para los matrimonios. No, el Santo Padre lo dirige a todos los laicos, porque todos nosotros formamos familia. Entonces,
Dentro de las conclusiones, dice, el diálogo sinodal se detuvo en algunas cuestiones pastorales más urgentes que encomendar a la concretización en cada una de las iglesias locales. Es decir, el Papa dice, esto que se ponga en práctica en todas las iglesias, en todas las diócesis, en comunión con Pedro. Con Pedro. Perdón, padre, ya no se ve su presentación. No la pongo porque los quiero ver a ustedes, si no se me van a... Los pierdo de vista y así nos podemos ver unos a otros. La conclusión, yo le voy a decir a Heréndida, ella ya tiene mi diapositiva, que se las mande a todos ustedes, que le manden ustedes ahí un correo electrónico y que les mande todas las presentaciones, porque esto es para extenderlo, para eso lo trabajamos, ¿verdad? Sus hermanos sacerdotes, entonces puedan ustedes tenerlo. Entonces recuerden ustedes que esto es para que se aplique en todas. Entonces, el punto esencial, que es necesario que el evangelio de la familia, ¿verdad?, se extienda. Es una urgencia que el evangelio de la familia se dé a conocer. Y yo quisiera en este momento, ¿verdad?, como que estar ahí cerquita de usted y tomarle de los hombros y decirle, así como que extender, como moverlo, ¿verdad?, agitarlo para decir, tiene usted que entender que hay que hacer esto. Mis fieles me dicen que los hijos no quieren venir a misa. Entonces yo les digo siempre este texto evangélico, cuando el Espíritu Santo ilumina a Felipe y le dice, Felipe, a ver, con tu caballo acércate a ese carruaje. Inmediatamente Felipe se acercó al carruaje y vio un etíope que estaba leyendo la escritura. En ese momento, estando leyendo la escritura precisamente, Felipe se atreve a preguntarle al etíope, oye, ¿entiendes lo que lees? Y en ese momento, ¿sabe qué dijo el etíope? Se volteó y le dijo, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Mi hermano, papá, mamá, ¿cómo quieren que sus hijos crean si nadie les ha hablado de Dios? Yo no me los imagino. Son los comerciales. Yo no me los imagino a usted, papá, mamá, diciéndole al hijo, a ver, hijo, vénganse para acá. Vamos a hablar de la espiritualidad. Vamos a hablar de Cristo. O que el hijo le diga, oye, papá, pues, ¿de cuál fumaste, no? O la esposa y el esposo tomados de la mano. A esposo, esposa, vamos a hablar de Jesús. No me viene como imagen en la mente. Me viene la imagen, una cosa que es importante en un retiro de matrimonios. Llegan él como a 1 metro y ella al metro, eso quiere decir que vienen muy disgustados. Durante el matrimonio, ¿verdad? Durante el retiro, hablando del matrimonio, se fueron acercando hasta que estuvieron cerca de sus sillas. Después les dije que se pusieran de pie, que se tomaran de la mano, porque iban a orar juntos. En ese momento había un chiquitillo por ahí, como siempre, que los llevan, que ande para arriba, para abajo, para un lado y para otro. Y a mí me llamó la atención, tengo la fotografía, que cuando el papá y mamá estaban tomados de la mano y casi pegados de la frente, el pequeñito llegó. Yo a dormir y me salió peor el... El pequeñito llegó y se hincó y se unió con ellos. Miren, son imágenes que yo diría, cuando papá y mamá oran, cuando papá y mamá manifiestan el evangelio, cuando papá y mamá están unidos ante el matrimonio, hay que ponerse de rodillas. Nadie puede quedar de pie cuando papá y mamá manifiestan la gracia de Dios. Hay que hablar del evangelio en la familia. Y eso se hace con trabajo, se hace con servicio, se hace con oración, se hace con una palabra
se hace con un escrito, es un testimonio diario. Así entonces, dice el Papa que se requiere una conversión de toda la iglesia. El último capítulo que ustedes van a ver, que es el capítulo 9, precisamente hablaba de esa conversión de toda la familia, pero habla de una conversión de la iglesia. Nosotros mismos, que somos la iglesia, necesitamos, ¿verdad?, poner en nuestra mente y en nuestro corazón el evangelio de la familia para entregarse, para amarse, para estar ahí presentes en las diferentes circunstancias y vivencias. Tengo una imagen muy clara de mi padre y de mi madre. La comento. Un temblor muy fuerte, había una casona de esas antiguas donde vivíamos de tejas, muy alta. Las tejas empezaron a brincar unas sobre otras, se veía la luz que traslucía. Todos nos fuimos a cuarto de papá y de mamá. Mi mamá, cuando llegué, estaba encima de mi hermana, la más pequeñita. Y mi padre, de casualidad, la puerta, ¿verdad?, estaba tartalada, agarró la puerta, la puso encima y todos estábamos abajo, ¿verdad?, alrededor de mi papá, para que no nos cayeran las tejas en la cabeza. Qué hermoso, ¿verdad?, cuadro de un padre y de una madre que cuidan y custodian a la familia. Ahora vemos un padre lejano, un padre que no me interesa lo que te está pasando, ¿verdad? Yo quiero resultados, no quiero hablar contigo, métete a tu cuarto, estás castigado, no me veas, no te sientes conmigo a la mesa, no tienes derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos una conversión. Dice precisamente que la fe se transmite de los padres a los hijos. Bueno, pues que los padres empiecen a realizar precisamente su cometido con los hijos. El Papa dice con gran fuerza que la palabra de Dios es la fuente de vida, de espiritualidad para la familia. ¿Dónde está la palabra de Dios? El papá, ¿verdad?, da discursos donde el hijo ya no le quiere escuchar porque le falta fuerza. La palabra de Dios tiene fuerza. Y entonces ahora les digo de una manera muy general más líneas de acción que dice el Papa en este último capítulo. Guiar a los prometidos en el camino de la preparación al matrimonio. Que las iglesias preparen más a los futuros matrimonios. Acompañar en los primeros años a los matrimonios. Los primeros años necesitan ser más custodiados. Solicitar pastoral para quienes viven en el matrimonio civil o convivencias, uniones de hecho, es decir, que la iglesia se encargue, pero la iglesia no solamente es el Padre Mariano, el equipo de sacerdotes, todos nosotros somos iglesia y tenemos que impulsar a las personas que están viviendo en unión libre, acérquense, dígales algo. Pero yo no sé qué cosa le diría a usted, ¿no? Porque un padrecito decía que ya bajen al demonio de la cama, por eso duermen calientitos, porque son 3, el demonio está con ustedes. Bueno, pues como que no era tan atractivo decirles eso, ¿no? Ya cásense para que el demonio ya se baje, ¿no? Yo creo que hay elementos más importantes. Después, también importante, ¿verdad?, dice cuidar a las familias heridas. Hay muchas familias heridas, separados, las divorciadas. Usted no sabe lo terrible que se vive precisamente en torno a esas vivencias, ¿verdad?, de separado, el divorciado, la divorciada. Se quieren morir. Los divorciados vueltos a casar, las familias monoparentales, papá, mamá solamente. En la atención pastoral dice la misma encíclica, que es atención pastoral para las personas con orientación homosexual. Yo digo que de repente aquí es cuando tenemos un silencio terrible que hacer. Porque una mamá decía, padre, mi hija quiere traer a la familia de su novia para formalizar su relación y puedan casarse. Ante estas situaciones, ¿verdad?, de que ya es posible, ¿verdad?, la unión entre personas del mismo sexo.
Si tenemos enfrente a alguien, ¿qué le vamos a decir? El señor arzobispo Víctor, de todas estas marchas que se hicieron antiguamente para que no se diera paso a esto, todas estas agrupaciones, ¿verdad? Atacaban a la iglesia y decían, si ustedes defienden, ¿verdad?, el matrimonio, ¿verdad?, de hombre y de mujer, nosotros vamos a decir tantas cosas, vamos a sacar a la luz no sé qué tantas otras cosas, les vamos a destruir sus templos. Y el señor arzobispo, ¿verdad?, lo dijo de una manera muy clara, haciendo eco precisamente a esto, dijo, la iglesia no desprecia, la iglesia no excluye, la iglesia no señala, porque todos somos hijos de Dios. Si nosotros llegamos a entender estos principios, ¿verdad?, y saber tratar a todas estas personas, no entramos en un conflicto, que son nuestros hermanos, porque cada uno de ellos tiene una historia, y además tenemos que saber hasta el origen propiamente, ¿verdad?, de estas situaciones, pero que haya atención pastoral para con estas personas. Sin embargo, el Papa dijo con toda claridad, el centro de esta exhortación no es las personas que son atraídas por su propio sexo. Lo vamos a tratar, pero no es el centro. Y entonces habla de una atención pastoral para todas estas personas. Así pues, ¿verdad?, hay consideraciones muy propias y proyectos, ¿verdad?, para estas personas que tienen atracción sobre personas de su propio sexo. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la pastoral familiar, después de estos documentos, tratamos, ¿verdad?, con estas personas, pero les tratamos con algo muy importante, que es búsqueda propiamente de la identidad. Esto suena mucho más bien. Entonces, miren, de manera de rasgos generales es lo que la tercera parte se manifiesta en este documento. Termino con estos elementos que son muy importantes y que están a lo largo de esta exhortación. Así que 2 minutitos y terminamos con esta presentación. Y me voy a la última parte de mi presentación. Esto, lo que estoy pasando, fue lo que les acabo de comunicar hace un momentito, así que no se preocupen, lo tendrán ustedes. Y 10 consejos para cuidar el matrimonio, que son muy importantes. Eso sí, anótenlo, sí es muy importante. Están precisamente inmersos en este documento de Amoris Laetitia. Recuerden ustedes que el Papa hace referencia precisamente a la Escritura. Ahí es la fuente de inspiración y nos vamos precisamente con la primera de Corintios 13, 4, 8. El amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca sus propios intereses, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Así entonces, estas 10 recomendaciones salen de este principio. Primero, paciencia. Esa ranita nos dice algo muy importante para el matrimonio. Un consejo es la paciencia, señor, señora. Así como esta ranita, ¿verdad? Dame paciencia, Señor, toda la que se pueda. Pero la paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas, sino que permitir que nos traten como objetos. No, esa no es la paciencia. Pero sí hay que recordar que las relaciones, ¿verdad?, matrimoniales no son celestiales. Usted no se casó con el apóstol Pablo o con la Madre Teresa de Calcuta. Concientizar que las personas no son perfectas. Usted no tiene el marido perfecto ni la mujer perfecta. Por eso es que erróneamente nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad, lo que yo digo,
entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Paciencia, señor, señora. Recordando este principio, ¿verdad? Que el amor tiene siempre un sentido profundo. La compasión dice que nos lleva a compartir, que nos lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente al que yo desearía. Miren ustedes esta imagen renacentista. ¿Qué puede usted observar ahí? Vea con claridad. Es la imagen de la paciencia. Ahí está el demonio tentando, ¿no? Como tratando de desesperar. El otro, con toda tranquilidad, poniendo un cordero entre sus manos, se recoge en la meditación. No pierde la tranquilidad del alma. Y la paciencia es recompensada como virtud. Otro elemento y consejo, segundo consejo que también trae este documento, actitud de servicio. Regularmente hubiéramos puesto a una señora que está ahí sirviéndole a un señor, ¿no? Pero no, yo creo que la actitud de servicio es mutua. El hombre para la mujer para con el hombre. La paciencia nombrada en primer lugar no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa entre los demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás. Por eso se traduce en servicio. Señora, dele su cafecito al Señor. ¿Usted cree? Esto me dice la gente que no lo cuente mucho. Mucho menos el retiro del matrimonio, pero mi mamá le llevaba el desayuno a mi papá sábado y domingo en la cama. Cuando llegaba, le tenía una bandejita con agüita caliente y sus chanclitas y le lavaba los pies a mi padre. Y eran los momentos en que ellos dialogaban más, ella mirándolo y contemplándolo, y él mirándola con ternura. De ninguna manera era servilismo, sino era amor y actitud de servicio. Sanando la envidia. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Sanando la envidia. Número 4. Sin hacer alarde ni a engrandecerse, ¿verdad? Quien ama no solo evita demasiado de sí mismo, sino que además, por estar centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. La sencillez para servir, sin reclamo. Una bonita florecita para estos. Patricia, caseta. 5, desprendimiento. Hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble que el don de sí a los demás. El amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis, sin esperar nada a cambio. Quizá porque eso hay muchos problemas, porque hoy esperamos mucho de los demás, pero el amor tiene que ver con donarse y darse. Sin violencia. Patricia, si nos dejas de rayar, ya habrá un cuadernito por ahí donde puedas rayar. Sin violencia interior,
es decir, sin una agresión interior de indignación provocada por algo externo. Se trata de una violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante los otros, como si fueran enemigos, molestos que hay que evitar. Alimentar esa agresividad íntima no sirve para nada. Solo nos enferma y termina aislándonos. La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una grave injusticia, pero es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros. Número 7. Solamente la imagen dice mucho. Dentro del matrimonio hay que perdonar. Y por último, casi terminando, disculpar todo. Los esposos que se aman y se pertenecen, hablan bien el uno del otro, intentan mostrar, dando bueno del cónyuge, más allá de sus debilidades y errores. Guardan silencio para no dañar su imagen. No es la ingenuidad de quien pretende no ver las dificultades y los puntos débiles del otro, sino la amplitud de miras de quien coloca esas debilidades y errores en su contexto. Hay que poner un segurito cuando las cosas parece que se rompen y parece que las cosas se ven diferentes. Confianza. La confianza hace posible una relación de libertad. No es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos. Esa libertad permite que la relación se enriquezca y no se convierta en un círculo cerrado sin horizontes. Al mismo tiempo hace posible la sinceridad y la transparencia, porque cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos. Y el número 10. Bueno, pues para este número 10 yo quisiera agradecerles a todos ustedes que se hayan dedicado un tiempo para reflexionar, para introducirnos a este documento tan importante, esta exhortación apostólica Amoris Laetitia, y que abramos un poquito el panorama de nuestro pensamiento para saber por dónde van las familias en este tiempo y cuál tendrá que ser nuestra participación. Los hermanos del Decanato de Santa Teresita del Niño Jesús hemos preparado este curso para capacitar y al mismo tiempo orientar y reflexionar y encontrar respuestas muy claras en torno a las familias. Tenemos que rescatar, tenemos que impulsar, tenemos que seguir, ¿verdad?, motivando. Mientras el mundo hace muchísimas cosas que no ayudan a la familia, nosotros tenemos que seguir reflexionando acerca de este valor. Nosotros tenemos que rescatar la familia y de acuerdo al lugar que tenemos, seguimos promoviendo este gran valor que es precisamente el futuro, que es la esperanza, que es la alegría. Por eso el último punto de estos consejos que da esta exhortación es la espera en el matrimonio. Siempre espera que sea posible una maduración. Sí, el esposo o la esposa actúa como soltero, espera que madure. Siempre espera un sorpresivo brote de belleza, que las potencialidades más ocultas de su ser germinen algún día. Pero para cosechar hay que sembrar. Pero espera, espera. No significa que todo vaya a cambiar en esta vida. Espera. Implica aceptar que algunas cosas no sucedan como uno desea, sino que quizá Dios escriba derecho con las líneas torcidas de una persona y que saque algún bien de los males que ella no logre superar en la tierra. Pues a todo esto, en torno al matrimonio, espera que siempre habrá momentos y tiempos mejores en la vida del matrimonio. Yo les quiero agradecer a todos ustedes, ¿verdad?, su tiempo y su participación activa, estando muy atentos en este trabajo.
Dentro de 8 días empezaremos con nuestro primer tema de esta exhortación, Amoris Laetitia, del Papa Francisco. Pues que todos seamos felices, que descansen, que pasen una feliz noche. Nuevamente agradezco su presencia. Gracias, Padre. Que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, Padre. Hasta mañana. Gracias, Bonita Padre. noche. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches, padre. Permítanme un momento, por favor.